Muchas gracias, Emilio, por dar paso a esta mesa sobre economía social. Quiero saludar a mis compañeros, a Miguel, Javier, Jerónimo, en representación del movimiento cooperativo, a mi izquierda, y en representación de empresas de inserción a mi derecha. Sí me gustaría, antes de conocer sus experiencias, hacer una introducción sobre el título de la mesa. Estamos hablando de economía social. Nos parece interesante, en concreto en esta jornada destinada a jóvenes, a universitarios, explicar lo que es la economía social. Y por una sencilla razón. Hoy estamos en la Universidad de Valladolid. Yo me licencié en la Universidad de Valladolid. Y hace un par de décadas pues yo hubiese estado de ese lado como estudiante, oyente, en una charla de este tipo, en una jornada, y hubiese sido muy probable que yo hubiese estado en este tipo de evento, pero lo que sí tengo la certeza es que economía social no hubiese sido un tema a tratar. Y bueno, pues es una lástima, porque la economía social es parte de la ciencia económica pues desde los albores de la economía, que sabéis que bueno, pues existe desde que existe la humanidad. Con lo cual, la economía social es un tema que ha retomado fuerza en los últimos años, pero que siempre ha existido y ahora sí que comienza a verse, en el caso concreto de la Universidad de Valladolid, en los últimos años, pues desde finales de los años 90, año 2000, sí que se comienza en el ámbito universitario a hablar de economía social dentro de las universidades. En concreto, la Universidad de Valladolid sí que ha realizado pues, seminarios, jornadas, conferencias, contratos de investigación, trabajos de fin de máster. Ha tenido un movimiento bastante activo en lo que es la economía social y que desde la Dirección General de Economía Social aplaudimos y nos gustaría potenciar de cara a futuro. No en vano, la Universidad de Valladolid en 2010 recibió de la Junta de Castilla y León el premio a entidad que se había distinguido por su contribución a la promoción del cooperativismo y de la economía social en Castilla y León. De hecho, la Universidad de Valladolid, dentro del grado de Administración y Dirección de Empresas, imparte una asignatura optativa titulada Economía Social y Emprendedores. Con lo cual, aplaudimos todas estas iniciativas porque se comienza a hablar de lo que es la economía social y a difundir lo que es la economía social, que, como os digo, pues existe desde los albores de la economía. Es verdad que el movimiento de la economía social está muy vinculado a la revolución industrial, puesto que ahí es un movimiento más bien de socorros hacia los grupos más vulnerables. Detrás de la economía social lo que está es el apoyo a los grupos desfavorecidos. Y así es como se inicia, pero desde el punto de vista académico se comienza a investigar y a un poco pues, teorizar lo que es la economía social. Hay un momento importante, que es el año 1986, se publica el primer estudio por Walras sobre economía social, primer estudio, informe, donde se habla con la palabra específica economía social, y ahí es donde la economía social entra a formar parte de la ciencia económica, lo que es estudiando o analizando la dimensión moral de la economía. De hecho, este estudio pues, se denomina Estudios de Economía Social, Teoría de la riqueza social. Ahí la economía social está muy influenciada por el movimiento cooperativista, por el asociacionismo democrático y por el mutualismo. ¿Qué es la economía social hoy en día? ¿Qué es lo que nos interesa promover? Pues estamos ante una economía social de mercado. ¿A qué nos referimos con ello? Pues estamos ante fórmulas empresariales que lo que buscan es el crecimiento económico. Desde luego, toda empresa tiene que generar un rendimiento para poder ser sostenible en el tiempo, pero también persigue justicia y equidad a través de fórmulas empresariales que permitan trasladar esa eficiencia económica a la mejora social, a la mejora de los fines sociales. Estamos hablando de un movimiento, según la patronal del sector, que es TEPES, la Confederación Española de Entidades de Economía Social,
que bueno, pues, ha sido una gran defensora de la economía social desde hace años y tiene una amplia trayectoria en la promoción de la economía social y en su cuantificación. A día de hoy nos hablan de que en España la economía social genera el 12,5% de los puestos de trabajo y representa el 10% del PIB nacional, con lo cual no es desdeñable la contribución de la economía social a la economía nacional. De hecho, la población española, casi un 43%, está relacionada, bien de manera directa o indirecta, con fórmulas empresariales de la economía social. Tenemos una ley específica en España, que es la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de la economía social. Esta ley, aunque lo que hace es respetar la normativa jurídica que es de aplicación a cada una de las entidades que conforman la economía social, sí define unos principios orientadores comunes a lo que es la economía social, que lo que suponen es otra forma de hacer empresa, ¿vale? Estamos ante fórmulas empresariales que tienen una serie de principios comunes que dictan otra forma de hacer empresa con respecto a la sociedad mercantil tradicional. Esto se regula, el artículo 4 de la ley regula cuáles son esos principios y el artículo 5 cuáles son las entidades que conforman la economía social. Un poco por encima, por comentaros los principios orientadores de la economía social, nos vamos a quedar con tres fundamentales que comparten todas las entidades de la economía social. La primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Es decir, aquí las decisiones se van a tomar democráticamente y se van a tomar esas decisiones en función del trabajo aportado, en función de la contribución al fin social y no en función del capital aportado. En segundo lugar, se van a aplicar los resultados por parte de estas fórmulas empresariales también en función del trabajo aportado o en función del fin social que se persigue. Y muy importante, por el impacto social que ello tiene, estas empresas promueven la solidaridad interna y con la sociedad. ¿Qué van a hacer? Pues favorecer la inserción laboral de colectivos más desfavorecidos, es decir, corregir esos desequilibrios entre oferta y demanda en el mercado de trabajo y conseguir que colectivos desfavorecidos puedan optar a un puesto de trabajo en las mismas condiciones que el resto de la sociedad. Y tienen un compromiso específico con el desarrollo local. Son empresas en Castilla y León muy importantes porque son empresas que no se deslocalizan, son empresas que fijan población al territorio. En la coyuntura sociodemográfica de nuestra región es importante la presencia de estas empresas porque se ubican en un 60% en municipios de menos de 40.000 habitantes. Muchas veces son la única empresa en un municipio rural, que lo que hacen es bueno, pues de efecto locomotor para generar empleo y riqueza en esos territorios. ¿De qué estamos hablando? En el caso concreto de Castilla y León, desde la Dirección General de Economía Social y Autónomos, fundamentalmente, por nuestra realidad y por el peso que ellas tienen, se trabaja sobre todo con las cooperativas, con las sociedades laborales, con los centros especiales de empleo y empresas de inserción. Aunque todas ellas comparten principios comunes, es verdad que las cooperativas y las sociedades laborales son ejemplos de lo que sería el emprendimiento colectivo, es decir, formas de emprender colectivamente entre varios trabajadores que pasan a formar parte de la propiedad de la empresa. Y los centros especiales de empleo y las empresas de inserción son entidades dentro de la economía social que, persiguiendo los mismos principios, fundamentalmente se centran en esa promoción de la inserción laboral por parte de colectivos vulnerables. La ley contempla más entidades, es decir, dentro de la ley pues, también se contemplan las mutualidades, las fundaciones y asociaciones, siempre y cuando desarrollen actividad económica, cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y entidades singulares. Si bien es cierto que en Castilla y León serían estas 4 familias fundamentalmente con las que se viene trabajando. ¿Por qué es importante la economía social? Bueno, pues yo creo que con lo que os he dicho ya respecto a justicia social, podríamos quedarnos y con respecto a la cohesión territorial y el desarrollo local. Y, de hecho, el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolás Smith, recientemente, hace un año, cuando se presentó el Plan de Acción Europeo para el fomento de la economía social, ya habló de la economía social como una solución que puede hacer frente a los grandes retos globales que tenemos hoy en día en Europa, porque son soluciones de abajo arriba, lo que se llaman bottom-up
solutions, soluciones de abajo a arriba que permiten dar respuesta de forma innovadora a los retos. También nuestro consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Beganzones, que mañana estará con nosotros en el marco del proyecto CILHub, habló de la economía social como una herramienta de anclaje a un territorio tan extenso como es Castilla y León. Y, como os comentaba, es que la economía social, el 60% de sus empresas y el 55% de sus trabajadores se ubican en municipios de menos de 40.000 habitantes. Os comentaba, muchas veces la principal empresa en una zona y está permitiendo pues, que la población pueda continuar residiendo en ese territorio pues, por la provisión de servicios que realiza esta empresa de economía social. Con lo cual, fijan población al territorio y responden de una forma muy óptima a nuestros retos en Castilla y León. Dentro de lo que es la economía social, ¿cómo estamos trabajando en la Dirección General de Economía Social y Autónomos? Pues apostamos firmemente por la economía social y os voy a dar pues 3 ejemplos. Comentaba antes que el 23 de diciembre se aprobaron los presupuestos para 2023 de la Junta de Castilla y León. Con respecto a la Dirección General de Economía Social, se han incrementado en un 54% los presupuestos que se van a destinar a la promoción de la economía social. ¿Cómo? Pues se va a lanzar la primera cátedra de cooperativismo y economía social en Castilla y León, impulsada por la Junta de Castilla y León. Y estamos trabajando en el primer Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social para Castilla y León, con lo cual iniciativas ambiciosas, innovadoras y firmemente decididas a apostar por la economía social en Castilla y León. Dentro de este Plan Estratégico de fomento de la economía social en Castilla y León, que está siguiendo pues, todos los trámites administrativos necesarios para poder ser aprobado por acuerdo de Junta. Planteamos un objetivo general, planteamos 3 objetivos específicos, hasta 26 medidas y un plan de acción que contiene 28 actuaciones concretas para poder promocionar la economía social, para poder crear empleo en zonas rurales, para poder apoyar iniciativas empresariales que sean viables y sostenibles y para trabajar con la inserción laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Bueno, pues esto a efectos de una introducción, porque entendemos que bueno, pues, existe este déficit, quizás dentro del ámbito universitario, de información con respecto a lo que es la economía social. Con lo cual sí me gustaba, tenía la intención en mi papel de moderadora, pues poder hacer esta introducción para poder trasladar de qué vamos a hablar aquí, de qué van a hablar nuestros ponentes, nuestros invitados a la mesa, que, como os comentaba, representan por un lado el movimiento cooperativo dentro de lo que son las empresas de participación de la economía social y, por otro lado, empresas de economía social que favorecen la inserción de colectivos vulnerables. Me gustaría trasladar una pregunta específica a cada uno de ellos. En primer lugar, me gustaría dirigirme a Jerónimo, que es el gerente de la Unión Regional de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León, y bueno, pues plantearle una situación. Previamente, en la apertura, también bueno, pues con los medios, les doy traslado de una situación en Castilla y León que es preocupante y que es que, según el INE, en 2021, el 27% de la población activa que dejó Castilla y León y que se fue a otros territorios eran jóvenes. Eran jóvenes entre 25 y 34 años, con lo cual estamos perdiendo población, pero una parte importante de esa población son jóvenes, lo cual nos hace pensar en una Consejería de Empleo que o bien no estamos ofertando, valga la redundancia, ofertas de empleo que sean atractivas, o bien ellos no las consideran atractivas, o bien el sistema educativo no está encajando bien, pero en definitiva pues los jóvenes se van. Pero es que los jóvenes que se quedan, tenemos una tasa de desempleo, según el tercer trimestre de 2022, según la EPA, del 21%. Es decir, se van jóvenes, los que se quedan tienen un paro del 21%, que es alarmante, no tanto como la media española, que está 10 puntos por encima, está en un 31%, que es más del doble de la media europea. Pero bueno, estamos en Castilla y León, nos preocupa ese 21%, pero es que, irónicamente, todos los informes en prensa últimamente lo que nos dicen es que no se están cubriendo las ofertas de las empresas. Hay un informe de ADECO, del grupo ADECO, que la mitad de las compañías ya reconocen que tienen problemas a la hora de reclutar el talento.
Me gustaría preguntar cómo están experimentando en Castilla y León las cooperativas agroalimentarias esta difícil cobertura de puestos, si es que existe, es decir, si es que estamos en línea con los anuncios de prensa, y qué oportunidades, jóvenes que hay hoy aquí en este evento, qué oportunidades ofrecen las cooperativas agroalimentarias de Castilla y León a los jóvenes para que este 27% se quede en Castilla y León. Buenos días. Pues efectivamente hay oportunidades, Ayer estaba yo en Quincoces de Yuso, al norte de Burgos, una cooperativa de patatas. Y me decían que están buscando un gerente y no hay forma. Un gerente que va a cobrar 2.000, 3.000, 4.000 euros, tal. No hay forma. Porque no queremos irnos al medio rural, porque nos hemos hecho muy señoritos. Eso en cuanto a puestos de alta dirección, que tenemos muchos. Tenemos nuestras cooperativas, demandan de continuo economistas, veterinarios y agrónomos. Y cuesta cubrirlas. Eso por la parte de titulaciones superiores y por la parte inferior, pastores, vaqueros, tractoristas. No tenemos. Tenemos que estar con gente de fuera, con una que van, vienen, desaparecen, tal. Desde luego se ha hecho una cosa muy mala con los subsidios existentes. Gente que dice, yo ya vivo, me dan 600 euros y me olvido. Entonces, eso una cuestión. Y luego también Castilla se nos muere, la población disminuye. Entonces, cuando estoy con jóvenes siempre lo digo, aunque esto sea un poco tal, necesitamos procrear, necesitamos asumir compromisos, vivir en pareja, en matrimonio, casarnos, tener hijos, porque si no esto se nos muere. Necesitamos luego empresas que se asienten en nuestro territorio, necesitamos más empresas. Y para ello, aparte de las medidas que se hagan desde aquí, desde Castilla y León, se necesitan incentivos fiscales en condiciones. Y a lo mejor en las que están en el medio rural, impuestos sociedades exento, el resto son panoladas. Y necesitamos jóvenes dispuestos a quedarse en nuestro territorio, a valorar la calidad de vida que tenemos en nuestra tierra, a recuperar nuestra historia, nuestros valores, nuestras tradiciones y a estar aquí, porque es que además van a estar mucho mejor. Yo tengo 4 hijos, desgraciadamente, y lo digo, 2 trabajando en Madrid, una en Barcelona y otra estudiando. Joder, es que en Madrid los grandes despachos de abogados y las consultoras se empieza a trabajar a las 9:30 de la mañana y se termina a las 10 de la noche, las 12 o las 4 de la mañana. Eso en el medio rural no sucede. Y en nuestras cooperativas tampoco. Y entonces, tenemos muchas cooperativas. Y las cooperativas, y ya con eso acabo esta primera parte, tienen unos elementos diferenciadores claves. A nivel empresarial, a nivel social y a nivel económico. A nivel empresarial, son empresas de los propios socios, agricultores, ganaderos, en nuestro caso, con capital 100% de la región y del sector, que eso no sucede en muchas empresas de las que están asentadas en nuestra tierra. Por otra parte, a nivel económico, los resultados, los beneficios van a parar siempre a los socios, a los agricultores, a los ganaderos, mediante retornos cooperativos diferentes a los dividendos en otras sociedades que van a los socios capitalistas. Aquí va en función del trabajo que realiza cada socio. Y a nivel social, decir que nuestras empresas, que tenemos unos 40.000 socios, agricultores y ganaderos, igual que tenemos 3.500 trabajadores, nuestras empresas también son de los propios socios, participan en la toma de decisión y son ellos los verdaderos protagonistas. Entonces, sí que decir a los estudiantes que hay posibilidades de empleo en el sector agrario, en el sector cooperativo, y que lo que hay que hacer es dar pasos y apostar también por ello, y que también apuesten nuestras administraciones. Muchas gracias, Jerónimo. Sí que comentaba... Sí. En la inauguración de la jornada, pues comentábamos esa gran apuesta de la Junta de Castilla y León por el medio rural. Bueno, no es de mi competencia, pero también por la natalidad, una apuesta decidida por la natalidad, porque entendemos que tenemos que dar vida a nuestros pueblos, es nuestro gran activo en Castilla y León y, bueno, pues estáis demostrando el peso, la contribución que tienen las cooperativas agroalimentarias a nuestro PIB regional, no es nada desdeñable y no solo en términos económicos, sino en términos sociales, demográficos, en revivir nuestra seña de identidad, que es el mundo rural. Las cooperativas en Castilla y León tienen una facturación de 3.100, 3.200 millones de euros. Y también 2 de las mayores empresas de 2 provincias de esta ciudad son cooperativas, de esta Castilla y León son cooperativas. En Zamora la mayor empresa es una cooperativa, Covadú, en Soria la mayor empresa es otra cooperativa, Copiso,
y luego en todas las provincias tenemos grandes empresas cooperativas que, como digo, además demandan mucho empleo, mucho trabajo y muchas posibilidades comerciales y de tomar iniciativas. Y además, bueno, pues en lo que respecta, lo veremos mañana, porque creo que tenemos un representante de Copiso mañana, punteros en innovación, además, con lo cual estamos hablando de sectores tradicionales de la economía, pero que no renuncian a la innovación y que, bueno, pues están alcanzando esos puestos en la economía y en el ranking de empresas de nuestra región, también gracias a esa apuesta por la innovación, y mañana contaremos con un claro ejemplo. Me gustaría, en segundo lugar, y dentro de lo que es el movimiento cooperativo, ya Jerónimo ha tenido oportunidad de hablar, bueno, pues de cómo la fórmula jurídica cooperativa, en qué consiste en cuanto a reparto de resultados, en cuanto a propiedad de la empresa. A mí me gustaría retomar, esta mañana yo creo que se comentaba antes de la inauguración, se hablaba del informe regional para Castilla y León del Observatorio Global de Emprendimiento para 2021-2022. En ese informe se dice que en Castilla y León la población que tiene intención de emprender en los próximos 3 años es un 9%. Pero es que si nos vamos a las edades de emprender, el 20% de la población que tiene entre 18 y 24 años se reconocen como emprendedores potenciales, lo cual es buena noticia. Es decir, queremos potenciar el emprendimiento en Castilla y León, queremos evitar que se nos vayan los jóvenes, con lo cual que los propios jóvenes tengan ganas de emprender o se reconozcan como potenciales emprendedores es una buena noticia para nosotros. Hay que animarles, pero es verdad que lo que vemos es que fundamentalmente optan por fórmulas mercantiles, por sociedades mercantiles. De hecho, vamos al DIRCE, al Directorio Central de Empresas. Existían activas en Castilla y León casi 158.000 empresas a 1 de enero del 22. El 90% son trabajadores autónomos, son sociedades limitadas o sociedades anónimas. Fundamentalmente trabajadores autónomos, lo decía antes en la inauguración, un 58%, un 30% sociedades limitadas. Sociedades cooperativas tenemos solo un 0,5% en el Directorio Central de Empresas. A mí sí que me parece muy interesante la exposición que puede hacer Javier, que es el director de la Unión de Cooperativas de Trabajo de Valladolid, de Octava, porque, bueno, pues él en sus propias carnes yo creo que ha vivido el emprendimiento desde diferentes fórmulas y lo conoce ampliamente, además en edades yo creo que jóvenes, ¿no? Sí me gustaría que nos pudieses explicar, Javier, viendo este altísimo porcentaje de fórmulas mercantiles a la hora de emprender, cómo una cooperativa de trabajo puede tener un impacto social mayor, como hemos estado explicando en la introducción. Además, puede tener ventajas fiscales y ayudas a la hora de emprender e incluso en etapas iniciales del emprendimiento es una fórmula de emprendimiento colectivo muchísimo más fácil, familiar, si me permites la palabra entre comillas, y bueno, pues más idónea, ¿no? en ciertos momentos del emprendimiento y en ciertas etapas. Entonces, si nos pudieses describir, además de tu experiencia, que yo creo que es interesantísima, porque bueno, pues estamos hablando de historias de piel, ¿no? De realidades, ¿cuáles son esas situaciones más idóneas para emprender a través de una cooperativa de trabajo asociado y qué beneficios tiene tanto para sus socios como para la propia sociedad frente a otro tipo de fórmulas empresariales, como puede ser una sociedad limitada o una sociedad anónima? Claro. Gracias, Emma. Yo creo que el asunto de los beneficios, pues te has extendido sobradamente y son comunes al resto de familias de la economía social. Sin embargo, el hecho, y un poquito más adelante entro en el ámbito de las ventajas concretas que tiene la figura de cooperativas de trabajo, que muchas de ellas son extensibles también a las sociedades laborales dentro de las familias de la economía social. Pues yo creo que el primer gran problema para que en el ranking estemos en ese 0,5% de empresas en las que solamente son las cooperativas, lo podría resolver fácilmente el auditorio y simplemente bastaría con que hiciéramos una pregunta de quién sabe lo que es una cooperativa de trabajo. No es necesario, no vamos a hacer la encuesta, pero evidentemente lo conoce muy poca gente. ¿Por qué motivo? Tú decías de mi propia experiencia personal, mientras yo estaba finalizando mis estudios, surgió entre algunos amigos y compañeros la posibilidad de crear una
una empresa. Y evidentemente fue una sociedad limitada, cosa que ninguno de nosotros entendíamos ni cómo funcionaba, ni para qué servía, ni por qué se hacía de ese modo. ¿Cuál fue la cuestión? Y muy sencilla, que el asesoramiento que nosotros entonces teníamos y las personas que conocíamos nos recomendaron esta figura jurídica, una sociedad mercantil. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? Pues hoy en día cualquiera de las personas que está aquí, de los estudiantes del auditorio que tenemos, que tiene una iniciativa en la que quiere emprender, pues lo primero que va a irse es a una figura, en este caso, de un emprendimiento individual, que sería un empresario autónomo. Muchos de estos autónomos de los que hablas, como bien sabes, tienen a su cargo además personas contratadas. Y bueno, pues llega un momento en el que alguien te comenta, si es que no lo saben ellos, pues que ojo, porque la figura de autónomo tiene una responsabilidad ilimitada en su patrimonio, en presente y futuro, si surge algún problema. Con lo cual, lo siguiente es, me voy a mi asesor y mi asesor me dice, no te preocupes, vamos a hacer una sociedad limitada. Entonces, las cifras que nos da Jerónimo dentro del cooperativismo están claras. ¿Por qué motivo consideramos que una sociedad cooperativa, en este caso una cooperativa de trabajo como figura de emprendimiento colectivo, no puede ser una gran empresa con grandes resultados empresariales, generadora de empleo, innovadora, etcétera? Pues no es así, del mismo modo que la mayor parte de las cifras de las sociedades mercantiles que tú anteriormente has mencionado son microempresas que en muchos casos están formadas por 0, 1, 2 personas y que tienen, o 3, o las que sean, y que tienen un matiz muy importante, que se constituyen con la finalidad de buscar el autoempleo. Es decir, no tienen una finalidad capitalista de realizar una inversión y de generar una actividad, un modelo de negocio, sino que en muchos casos lo que se busca es que sean las propias personas las que generan su puesto de trabajo. ¿Por qué nos surge la oportunidad, no solo en las administraciones, sino en todos los puntos de información que hoy en día están extendidos por nuestra comunidad y por supuesto, en el ámbito del asesoramiento, de la gestoría de empresas? ¿Por qué al menos no existe la oportunidad de que las personas que tienen ese interés por el emprendimiento se cuestionen el por qué no voy a constituir una cooperativa de trabajo o una sociedad laboral, como decía? Bueno, pues porque es la gran desconocida. Desde muchos puntos de vista, para entender cuáles son las ventajas, yo creo que basta con la comparación, en este caso, de lo universalmente conocido, que es una mercantil y concretamente una sociedad limitada. A nivel de lo que significa la constitución de esta sociedad, a nivel de lo que significa el capital, a nivel de lo que significa un poco todas las cuestiones relacionadas con cuentas, registros, fiscalidades, etcétera, son figuras absolutamente similares, pero tienen matices extraordinariamente importantes. Primero, desde luego, si lo que se busca es el autoempleo, es decir, generar el propio puesto de trabajo, la figura mucho más adecuada que una mercantil es, desde luego, una sociedad cooperativa. Y ahí va una de las primeras cualidades, que es esa dualidad que tienen los socios, que a su vez son trabajadores. Desde este punto de vista, pues sin entrar en demasiada profundidad, los socios trabajadores de una cooperativa de trabajo, de una sociedad laboral, tienen a su vez su propia nómina, pero es que además son los socios propietarios en igualdad de condiciones con respecto a la sociedad. Por tanto, desde el punto de vista de la participación democrática, de esa toma de decisiones, ese nivel de libertad que se busca muchas veces en el empresariado para tomar las decisiones, para desarrollar lo que se quiera, pues evidentemente se tiene. Una sociedad cooperativa de trabajo, además, tiene la ventaja de que los propios trabajadores, que repito, son los propietarios y los socios en igualdad de condiciones, pueden elegir el sistema en el que están cotizando a la propia seguridad social. Es decir, pueden estar en el régimen general o puede estar en el régimen de autónomos, dependiendo de las decisiones que tomen ellos mismos, ¿no? La entrada-salida de socios, por ejemplo, que es algo que evidentemente en el cooperativismo buscamos, es el hecho de que las empresas vayan creciendo y de que se vayan incorporando a la propia sociedad. Es una entrada que es voluntaria y es una salida que también es voluntaria. Quiero decir con esto, no hay reparto de participaciones, no hay en ocasiones ese nivel farragoso que nos obliga a pasar por los notarios, etcétera, sino que es una cosa bastante más natural. Y desde ese punto de vista, pues la cuestión está muy clara. ¿Por qué motivo las personas, los emprendedores que tenemos en nuestra comunidad, la gente joven, no opta al final
por una sociedad cooperativa de trabajo en este caso? Pues porque hay un desconocimiento absoluto. Pero evidentemente, si tenemos actitud emprendedora, si por supuesto tenemos un modelo viable y sostenible en el tiempo, si queremos trabajar en equipo, ser propietarios, ser dueños de nuestras propias decisiones y además que esa contribución en el trabajo repercuta directamente en nosotros, evidentemente entiendo que todas las personas que quieran emprender, montar un negocio, deben darle una oportunidad a conocer con profundidad lo que es una cooperativa de trabajo. Muchas gracias, Javier. Bueno, además, fórmulas apoyadas en la introducción que hablábamos pues, de la contribución que hacen a la sociedad, al mundo rural, especialmente en Castilla y León, apoyadas y con ventajas fiscales y con ayudas desde la Administración para fomentar este tipo de sociedades. Pues, en el caso de Castilla y León, pues, ayudas que lo que hacen es fomentar la incorporación de socios y la realización de inversiones que generen puestos de trabajo, lo que es pues, una ventaja añadida sobre lo que nos vienes de comentar. Sí que me gustaría, ahora dirigiéndome ya a esa parte, a ese principio orientador enfocado en promocionar la inserción de colectivos vulnerables dentro de la economía social, hay fórmulas empresariales, como son los centros especiales de empleo para personas con discapacidad y las empresas de inserción para personas en situación o riesgo de exclusión social. Bueno, pues dentro del informe al que antes me refería, que es el informe de emprendimiento del Observatorio Global de Emprendimiento, hablaba que los emprendedores, el 50% de los emprendedores están muy preocupados por el impacto social de sus iniciativas. Dentro de la economía social, como venimos hablando durante toda la duración de la mesa, el impacto social es bueno, pues decidido y claro. Colectivos vulnerables, el impacto social, pues vemos que salta a la vista, es lógico. Y en el caso concreto de las empresas de inserción, considero que es un caso interesante no solo por el impacto social que hacen las propias empresas de inserción, con colectivos, favoreciendo la inserción laboral de colectivos vulnerables, sino cómo la empresa ordinaria puede continuar con ese impacto social pasados 3 años desde el itinerario de inserción. Sí me gustaría, Miguel, si en tu calidad de presidente de la Federación de Castilla y León de Empresas de Inserción, podrías comentarnos cómo las empresas de inserción están fomentando el empleo de personas en situación o riesgo de exclusión y qué impacto social y económico tienen dichas empresas en Castilla y León. Muy bien, buenos días. Bueno, pues efectivamente las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, son esa parte de la economía social en la que no hablamos quizás de emprendimiento colectivo, pero sí de estructuras empresariales que se crean para proporcionar oportunidades laborales a personas pues eso, más vulnerables, con discapacidad, etcétera. Existen personas que por su empleabilidad o por su nivel, por sus problemas sociales, no acceden al mercado, al mundo laboral ordinario, pero existen estas estructuras que dan estas oportunidades. Todas estas personas muchas veces terminan bueno, pues en programas, haciendo cursos, programas de orientación, pero no acceden al mundo laboral. Estas estructuras empresariales lo que hacemos es bajar ese nivel de empleabilidad requerido al principio para irle incrementando poco a poco, ofreciendo apoyo, ofreciendo formación y haciendo que después de un tiempo estas personas alcancen ese nivel de empleabilidad y de productividad, ese umbral que exige el mercado para que puedan saltar. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos trabajando con las personas que rechaza el mercado laboral y estamos haciendo que estas personas terminen trabajando en una empresa ordinaria, como decía Emma. Estamos convirtiendo en potenciales perceptores de prestaciones en contribuyentes. Eso es impacto económico y social. Estamos haciendo que ¿dónde estarían estas personas si no están trabajando en una empresa de inserción o en un centro especial de empleo? Pues estarían en un centro, estarían cobrando una prestación, un subsidio, estarían, no sé, en la cárcel, generando un gasto seguro. Sin embargo, estas empresas lo que hacen es devolverles a la sociedad, devolverles a una situación en la que están contribuyendo y generando riqueza. Claro, estas estructuras necesitan apoyo, sobre todo en ese periodo en el que estos procesos de inserción de estas personas, este personal de apoyo,
tenga que ser financiado. Pero, efectivamente, el retorno social, el ahorro en políticas pasivas es mucho más alto, además hay estudios que lo demuestran, que la inversión social que se realiza en estas empresas. Y, además, existen grandes apoyos porque no se trata de que estas empresas tengan que estar subvencionadas, que son necesarias estas subvenciones, sino que hay formas muy interesantes por parte de la Administración de apoyar a estas empresas. Más que subvenciones, lo que necesitamos es que la Administración sea nuestro cliente. La contratación pública supone, no sé qué porcentaje de Producto Interior Bruto, pero más de un 10. Es un arma importantísima que tiene la Administración con la que puede dar mercado a estas empresas. Si la Administración se convierte en nuestro cliente, a la Administración esto no le supone un gasto, pero está poniendo un arma importantísima a favor de la inserción social y laboral. La Ley de Contratación Pública no solo lo permite, sino que la última Ley de Contratación Pública lo impulsa. Y, bueno, esto es una asignatura que no es una asignatura pendiente, pero que está ya desarrollándose y que para estas empresas va a resultar un apoyo importantísimo. Bueno, estos son los beneficios. Por una parte, sociales, porque estamos consiguiendo que personas vuelvan a tener una calidad de vida y una inserción laboral, y por otra parte estamos consiguiendo un beneficio económico importante y un ahorro en políticas pasivas. Es parte de la economía social, por supuesto, no es emprendimiento colectivo como tal, pero sí es parte de la economía social porque tiene todos estos principios que decías, Emma, al principio, y porque, bueno, son estructuras que vienen potenciadas o promovidas por entidades sin ánimo de lucro, por entidades del tercer sector. Pero no dejan de ser estructuras empresariales que funcionan como una empresa, que compiten en el mercado y que ofrecen la misma calidad o más y bueno, y precios similares. Por lo tanto, son estructuras empresariales y se mueven como tal. Muchas gracias, Miguel. Y, bueno, pues importantísima labor. De hecho, cerramos un poco el círculo porque antes Jerónimo hablaba pues, de fomentar el que no se dependa de las ayudas, es decir, que jóvenes no dependan de ayudas, sino que, bueno, pues que emprendan y que sean activos. Aquí encontramos pues, el ejemplo de a través de qué fórmulas en determinadas situaciones donde los perceptores de ayudas no tienen oportunidades laborales se están fomentando, ¿no? Y desde la Administración pues, se apuesta por este tipo de fórmulas. Creo, Emilio, que no tenemos tiempo para preguntas porque hemos excedido el tiempo de la mesa. Así que espero que hayamos abierto el apetito, sobre todo de los jóvenes, por conocer lo que es la economía social. Seguiremos promocionando y difundiendo la economía social. De hecho, nuestro plan estratégico contempla una apuesta firme por esa difusión y por ese fomento de este tipo de fórmulas que tanto bien hacen tanto a nuestra economía como a nuestra sociedad. Con lo cual, pues agradeceros vuestra atención y a vuestra disposición para cualquier pregunta que podáis tener.